Medicine College presenta. El único programa que te enseñará las oportunidades que te estás perdiendo. Deja de quejarte y ponte las pilas. Escúchanos cada segundo viernes a las 9 de la mañana por La Movida 1480 AM o encuéntranos en internet en madisoncollege.edu/ponte las pilas. Buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda Lupita Montoto en esta mañana con un programa más de Ponte las Pilas, gracias a Madison College. Y bueno, hoy tenemos un tema y un programa muy importante y tenemos invitados muy interesantes, así es que pedimos a la audiencia que agarren por ahí lápiz y papel, tomen nota, sean parte de los recursos y de la información que se va a brindar en esta mañana. También recordarles que, bueno, el programa de Ponte las Pilas está siendo transmitido vía Facebook Live en la página de Ponte las Pilas. Si usted todavía no conoce esta página, denle manita arriba, denle like y bueno, esté conectado con nosotros. Puede hacer preguntas a través del Facebook Live, a través de nuestras líneas telefónicas en cabina 321-1480, a través de nuestro sistema de mensajes de textos, a través de la aplicación de nuestra website. Estamos siempre bien conectados, estamos con todo lo que tiene que ver las redes sociales. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Lupita, buenos días, pero que se ánimo, por favor, Pues sí, hoy es viernes. Yo dije que trajiste invitados acá súper especiales, te toca. ¿Qué pasó, Lupita? Hoy es viernes. Good buenos días a toda la morning. gente. Buenos días, todos muy bonitos el día de hoy, muy bellos, amorosos, consentidos. Hoy estamos en... Ponte las pilas, oye, ponte las pilas. No hay quórum. ¿Dónde estamos? Oigan, todos los micrófonos están prendidos, todos están prendidos. ¡Buenos acá arriba. días! Es que yo no porque sé. hoy es... ¡Viernes! Ya me dejaron sorda. Buenos días. ¿Cómo andamos, bien, señor bien. Mr. Pitufo? ¿Cómo te llaman ahora? No, ni diga, porque ya... Papá Pitufo. ya me la como decimos en colombiana, ya me la tienen montada por ahí. Pero está... Pero No, de Javier. hoy tenemos que practicar nuestros piropos colombianos, porque el del mes pasado Oye, nos dejó en ascuas. te diríamos mando- en Ay, México. pero Sí, no es fácil entender. Pobre eso de que Vianey, tenemos le una dijiste piña. hasta lo que ¡Piña! no. Te dijo piña, ¿verdad? Ojona. Le dijo que tiene más ojos que una piña, pobre. Tiene muchos ojos. Oye, Y usted Vianey tiene muchos ojos. Ya no me traje mis lentes. Se hoy quedó por lo mismo. pasmada, No, pobre. tiene los ojos morados, grises. Hoy no. ¿Ves? No, Te no. digo. Grises. Papá Sí, Pitufo, y luego no quiere que le digas, camiseta ¿verdad? es morada. La La camiseta camiseta. es Oh, morada. depende de la camiseta. Está bien, bien. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Lupita. Sí, claro. Buenos días. Ujú. Bueno, quiero que hagamos una cosa. ¿Listos? Porque eso no lo hacemos en todos los días. ¿Listos? ¿All happy? Qué happy. Ah, ok. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. Cha, 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 cha. Happy birthday, dear. Lupita. Happy birthday to you. Gracias. Oigan, es la primera vez que me cantan las mañanitas en vivo a todo color aquí en la Pues movida. para que se dé cuenta que nosotros somos especiales. Ay, gracias. Ajá. Ya pasó mi cumpleaños hace una semana, pero se los agradezco mucho. Gracias. No, Qué nos envió las bellos. camisetas y los regalos, pero eso es una donación. por las de cariño, mañanitas. tú sabes, Pues el ¿no? Scholarship Promise ya hizo su regalo. Ya No, me sí, trajeron. realmente. Eso es Madison College. Ah, pero es más- Déjame enseño, me trajeron un Una regalo, camisa. mira, dice Madison College. Nice. Está bonita. Para la gente que está en Facebook, nos pueden encontrar por Madison Gracias. College. Ponte las pilas con Madison College. Estamos en Facebook Live ahora en estos momentos, entonces la gente nos puede ver. Nos puede preguntar, nos puede lo que ustedes quieran reconocer. Aquí está el equipo de Madison College, del equipo latino, y también tenemos hoy a invitados súper especiales. Ujú. Antes de comenzar, la frase del día. Sí, hay que dejar un buen mensaje el día de hoy. Inspíranos por ahí, Alejandro, a ver. Dice, una mente sabia nunca ve las cosas pequeñas. ¿Sí? Sí, una mente sabia nunca ve las cosas pequeñas. ¿Sí? Todo siempre. A wise mind Little bit. never looks at the small things. Quiere decir que básicamente es, en mi concepto, en mi filosofía, por ejemplo, yo nunca veo las cosas como problemas. Nunca. Nunca hay un problema, siempre hay un desafío. Eso. ¿Sí? ¿Qué? Sí. Sí, porque siempre uno tiene que ver, si uno ve las cosas de esa manera, cualquier problema que ustedes tengan en la vida, siempre lo van a ver con otra mente diferente, otro espejo diferente. Y eso es cierto, porque a veces cuando tienes ese tipo de como que dificultades o cositas que no funcionan como todos los días, después al día siguiente
cosas mejores suceden, ¿no? Y las puedes enfrentar de una mejor manera. Entonces, siempre es bueno anteponerse ante cualquier circunstancia, buena o mala, ¿no? Sí, no, y a mis grupos de trabajo siempre es, oiga, usted que tengo un problema. No, usted no tiene un problema. Usted tiene un desafío que es diferente. Usted me tiene a mí, ¿qué le dices? Alejandro. Es un desafío. Le caló. Hasta rojo se puso. Bueno. Le tocó el piropo a él. Le cayó, pero bien, ¿verdad? A ver, Alejandro, no. Bueno, vamos a comenzar. Claro. ¿Listo? Buenos Vamos días. a comenzar el día de hoy para la gente que quiere, para que estén atentos. Ya el 28 de agosto comienzan las clases. Y mañana tenemos... Nadie contento. Se acabaron las vacaciones. Y la idea es que también la gente recuerden que ahora Madison College del Sur tenemos clases en diferente tipo de categorías, de colores. La gente puede inscribirse también, si por ejemplo está tomando clases para transfer para la universidad, también tenemos clases para la universidad. Tenemos ahora un laboratorio de química, tenemos un laboratorio para hacer test. Estamos en remodelación. Si ustedes van hoy, por ejemplo, a Madison College, ustedes van a encontrar una cantidad de muebles, hay un desorden grandísimo, pero no es porque nos hayan echado de la casa, no, es porque la estamos remodelando. En Okay. todos los Para que sea campos, bonito. nada más en el del No, en el sur, porque del nosotros somos especiales. ¿Sí? Sur especial. We are South, ¿ok? Venimos del sur. Hashtag We Are South. We are South. Oh, my. Bueno, y otra cosa bien especial, atentos, y esto es para la comunidad en general. Si ustedes pueden ir el 28 de agosto, ¿sí? El 28 de agosto, ¿sí? Ujú. El presidente de Madison College va a anunciar, ¿no? Tenemos un evento especial. Que venga la jefa, a ver, que venga, que salude tantito antes de presentar a la señora. Bueno, que pase la jefa. Buenos días, la señora Valentina Edo. Digámoslo, a ver, 28, sí, buenos días. ¿Cómo lo decimos, Lupita? Lupita. No más Tina. que vamos a tener un anuncio especial. Ajá. El 28 de agosto es el primer día de las clases. Ajá. Entonces, por favor, si están por allí, En el sur, a las en el 10 de la sur, mañana. a la 1. Pero vamos a proveer más información. Nada así, ni siquiera un Es muy detallito importante para la comunidad. chiquitito que nos es el dejen 28 de agosto, es todo lo que te puedo decir. un anuncio súper extra especial. Sí, menos Algo mal así. dilo, Tina, Nomás. porque si no, yo me había tirado la sorpresa. Lo importante de todo esto es que ese día yo creo que lo más importante de eso es que vamos a ver la verdad, cómo seguimos No, Javier. cómo seguimos Va a ser un evento especial. Sí, Es nada todo. más. no, ¿Ok? sí, pero Es todo. es tan Gracias, importante Lupita. va a ser Madison College también en nuestras vidas. Sí, ¿no? exactamente, Eso es lo bueno. más importante de todo. Sí, ¿y qué dices, Yanei? Es un evento muy especial. Gracias. Gracias. Soy la única con trabajo. No se crean, no. Va a ser un evento muy especial. Agosto 28, muy importante recordarles que comienzan las clases de otoño. ¡Woohoo! Qué Aquí rico. mis compañeros súper excited, emocionados para empezar las clases. Bueno, bien atentos también para todos los, digamos, la gente que nos está escuchando ahora, que sea un estudiante de Madison College. Recuerden que nosotros tenemos una serie de servicios y uno de los servicios que incluye es que siendo un estudiante de Madison College, ustedes por ejemplo pueden bajar Microsoft Office. Y eso, si ustedes se ponen a pensar cuánto cuesta la aplicación Microsoft, es una cantidad de dinero. Pero como Madison College, siendo estudiante, lo baja gratis. O sea, llevan su computadora y ahí lo descargan y ya lo tienen. Sí, eso es una cosa bien importante porque a veces la gente no sabe. Hay gente, por ejemplo, que estudia ESL. Nosotros tenemos una aplicación que se llama VMware donde ustedes pueden instalar Rosetta Stone, por ejemplo, en su computadora, en su casa y pueden estudiar desde su casa. Entonces eso mucha gente no lo sabe, pero si no está enterado, si quiere aprender inglés rápido, esa es una de las opciones que tenemos ahorita. Wow. Entonces para que lo sepamos. La próxima semana es 22 y 23, la siguiente semana, 22 y 23 vamos a estar cerrados, entonces para que no se asusten, no Oh, es que ok. haya terminado vamos a tener convocation. Nomás este martes. Martes, perdón. El martes 22. ¿Cuál día es el martes? 22. De las 8 a la 1. De 8 a 1. Vamos a estar cerraditos ahí. Entonces solamente el 22. Sí, en el sur. Sí. En todos los campuses. Ujú. Entonces, el 23 sí te presentas a trabajar. Porque yo tenía ya planeado otra cosa, pero bueno. Sí hay clase. Cosa seria, cosa seria. Sí, no, ahora sí. Bueno, vamos a comenzar entonces. Tenemos hoy a varios invitados. Buenos días, Vianey. Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy buenos días. Buenos días, Lázaro. Buenos días. Buenos días, Jeff. Buenos días. ¿Practicó? Sí. Pasó el examen, la primera días, fase. Tina. Y buenos días, la jefa. Buenos días. Buenos días. Buenos días, jefa. Entonces vamos a comenzar hoy porque tenemos un programa bien especial. Hoy de esos programas donde la gente que nos está escuchando, que tienen hijos, que tienen expectativas de vida y que de alguna manera siempre encuentran como un límite. Oh, no, es que no tengo dinero, es que no puedo por este lado, es que tengo alguna frustración económica. Madison College siempre está pensando en de qué manera podemos ayudar a que la gente logre sus sueños, logre pasar esa meta, logre alcanzar esa meta. Y tenemos hoy 3 programas diferentes. Vamos a comenzar con uno de los programas que yo creo que es bien importante que aprendamos y que miremos qué dimensiones podemos tener y qué podemos aprender de cada uno de los programas para aprovecharlo y para que la gente tome ventaja de estos programas y pueda ingresar a Madison College. Muy bien. La gente nos puede llamar si tiene preguntas durante el programa, 321-1480. Entonces pueden llamar y si quieren hacer cualquier tipo de pregunta, estamos abiertos para cualquier tipo de respuesta también. Vianey, buenos días. Buenos días, Alejandro. Bueno, otra vez te saludo porque quiero que me cuentes un poco de tu experiencia con TRiO. ¿Qué es TRiO para ti? TRiO es otra familia para mí. Yo tengo 1 año y medio con TRiO. ¿Pero qué es? TRiO es un programa que lo ofrecen a la primera generación. ¿Primera generación qué es? ¿Como los celulares? No, la primera generación de una persona que viene al colegio. Quiere decir la primera persona en la familia que asiste a un colegio. El hermano mayor. El hermano mayor, o puede ser la mamá. Okay, o el papá. No hay edad para TRiO. Lo que TRiO hace es que te dan ayuda con tutoría. Cuando tienes que aplicar a la universidad y no tienes dinero para pagar la aplicación, ellos te pueden ayudar a pagar la aplicación. Es una familia, te ayudan en todo lo que necesites, en cualquier proceso que necesites de la escuela. Y si no tienen la respuesta, ellos te ayudan a encontrar la respuesta. ¿Pero es como un lugar? Es un programa en Madison College y tienen la oficina en el TRUEX. Y tenemos aquí a Jeff, que él es el director del programa. Entonces, si quieres más preguntas, podemos preguntar. Vamos a hacer 2 cosas. Vamos a hacerle la pregunta. Vianey hace la pregunta yo hago la pregunta en español, Vianey la hace en inglés y Lázaro o Javier la interpretamos. Tenemos una mano aquí de intérpretes buenísima, como para que funcione toda la cuestión bien, ¿ok? La primera vez que yo escucho de TRiO, entonces estoy bastante interesada, intrigada y me gustó lo que dijiste, que cuando eres la primera persona en la familia, papá, mamá, hijos, que ingresan al colegio, a la escuela, reciben todo este apoyo, el soporte. Es decir, en una familia que es una familia joven y que recién sus hijos, es el primer hijo que va a ir al colegio, ¿podría aplicar para esto entonces? Sí. ¿Cuáles son los requerimientos, Jeff? I'm going to be asking the questions. ¿Cuáles son los requerimientos que tiene TRiO para los estudiantes? ¿Qué tienen que tener los estudiantes para poder ingresar a TRiO? So tell me about the requirements for students who want to apply for the TRiO program. Students have to be first-generation students, meaning neither parent has a bachelor's degree. Los estudiantes tienen que ser primera generación que asisten a la universidad. Los padres no tienen que asistir, no tuvieron que obtener un bachillerato. No tienen educación. Eso es lo que es una primera generación. Or they have to have a disability, a documented disability, and receiving services through Disability Resource Services. O tienen que tener una deshabilidad que ha sido documentada en la escuela y también esa documentación la pasan a Madison College. Or income eligible students, which is Pell eligibility. O las personas que califican para los de bajos ingresos. O sea, personas o familias que son de bajos ingresos califican para el programa de TRiO. Corríjanme si estoy mal. No, está bien. Which they don't have to be all 3, just one of the
those No three. no tienen que tener las tres, tienen que tener solamente una. Entonces, Como una perdón. persona puede ser calificada como pobre, digamos. Y yo De entiendo, bajos pero sí, ingresos, ujú. sí, pero digamos, hay mucha gente que no entiende. Claro. ¿sí? Pero digamos, según ellos, ¿cómo califican ellos o cómo hace la persona, el estudiante, para decir, bueno, yo estoy calificado como ser dentro de la categoría de ciudadano pobre? So he's asking, how can students know if they qualify because of their financial situation? With a low income. If they're low income and Pell Grant. Our application has the federal guidelines for income for family based on size. So it's on our application. If you have a family of 1, 2, 3, 4, it will show the maximum income that you can have to qualify under income eligibility. Ellos siguen las políticas de el estado del programa federal. Entonces lo que tienen que hacer es dependiendo de de sus finanzas y cuántas personas se mantienen dentro de la casa o el hogar. Entonces ellos también, si tienen 1, 2, 3 dependientes, 4 dependientes, entonces ellos miran eso y se rigen dependiendo de las políticas. O sea, hay un tabulador, ¿no?, que marca cuál es el ingreso en la familia entre el papá, la mamá y los hijos, las personas que contribuyen al ingreso familiar. Y eso va a estar documentado en la aplicación. Ahí le puede decir exactamente cómo viene de calificar. Dice desde una persona en el hogar hasta como 6 o más y tienen las figuras de los ingresos de la familia para saber exactamente. ¿Y en base al ingreso es un porcentaje de apoyo que brindan o es el 100%? ¿Cómo funciona? Si califica una de las 3 categorías, entonces califica para el programa y está disponible a todos los servicios que ofrece el programa. También hay becas de oportunidades específicamente, es nomás para estos estudiantes, así es de que todos los demás del colegio no pueden aplicar si no están en este programa, así es de que hay muchos recursos, obviamente el soporte que brindan a la comunidad esta comunidad de TRiO. Yo estoy escuchando en estos momentos, soy un oyente y quiero comenzar mi programa para peluquería. Sí, no se llama peluquería, se llama... Bueno, cosmetology. Cosmetología. Sí, es que Cosmetología. peluquería suena como muy pobre. Cosmetología es más fino. Sí. Peluquería, cosmetología. Yo puedo pensar en ese programa para poder finalizar y conquistar mi sueño con Madison College, con este programa, siendo que soy pobre, que califico. So he's asking if any program, for example, if a student from the cosmetology program is interested in joining TRiO, can they do that, or do they have to be in a specific program in order to be TRiO eligible? Yeah, that's a good question. We take people that are in any program, even a certificate would work for eligibility. It is important that students are in a program or signed up for some kind of, whether it's a 2-year or a 1-year or a certification of some sort. It's important. It doesn't really matter what they are. We do tend to have more liberal arts students because part of our criteria for our grant is that students graduate and transfer to a 4-year institution. But we do have students from different program areas. Lo que Jeff está diciendo es de que es importante que los estudiantes estén inscritos en un programa, ya sea de 2 años, de 1 año o algún tipo de certificado. Usualmente tenemos en TRiO, la mayoría de los estudiantes son estudiantes que están en el programa de Liberal Arts. Ese programa es el programa que ayuda a los estudiantes a transferirse a una universidad de Wisconsin o fuera del estado de Wisconsin. Entonces, cualquier persona puede aplicar para ser parte de TRiO. Sí, otra cosa es, yo me inscribo entre la universidad, entre Madison College y comienzo con el programa. ¿Cuántos semestres me cubre ese programa? ¿Yo puedo comenzar desde el primero y terminar en el último en TRiO o solamente hay cierta cantidad de tiempo que puedo aplicar a este programa? So, Jeff, Alejandro is asking if a student comes to Madison College and how many semesters does TRiO covers for that student to be financially, with the help that TRiO provides for the student? Can they do it from the beginning until they graduate, or is it just certain semesters? That's another great question. We serve students through 4 years that we can 4 count años. them. Yeah. So
again, people have to graduate or transfer within 4 years. Los estudiantes tienen que terminar, graduarse entre del primer año hasta 4 años. Es lo que TRiO cubre financieramente, económicamente. Muy bien, eso me parece buenísimo. Uno de los tutores que está aquí, que es Lázaro. Lázaro nos puede contar, por ejemplo, si una persona que en estos momentos está en Madison College y comienza, ya se inscribió y todo, ya está en el liberal arts, si quiere comenzar, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir esta persona para poder aplicar? ¿Tiene que reunirse con quién, mandar una carta, escribirse por alguna forma? ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar esa persona para comenzar? Bueno, se puede un estudiante que esté interesado a empezar al colegio de Madison puede crear una cuenta por la internet o si necesita poquita más ayuda puede presentarse en persona al colegio y tenemos una área de recepción que les pueden ayudar y los pueden inscribir a diferentes que son workshops, no sé qué es talleres que les pueden ayudar a saber exacto del proceso desde el empezar, aplicar al programa. Si no saben qué estudiar, ahí también les pueden ayudar, les podemos ayudar. Y luego por el proceso de la aplicación, si necesitan ayuda financiera o cómo llenar los formularios, también tenemos talleres para ayudar con eso. Así es de que se presentan ahí, le podemos dar toda la información, pueden aplicar por la computadora, pero como les digo, si se les hace de poquito complicado como puede ser, tenemos personas en el colegio que les pueden ayudar. Hay muchas ocasiones en que los estudiantes o las familias, los padres vienen a Emerson College y no saben muchas veces de todos estos programas que existen. ¿Cómo pueden saber o si es que son elegibles o no? Porque a veces dicen, te ofrezco el programa que posiblemente sea lo que podría estar ideal para tu situación o tu caso, pero a lo mejor no era el programa ideal, a lo mejor sí era una familia perfecta para el programa de TRiO. ¿Cómo identificar? ¿Cómo decirle a las familias? Ustedes le brindan una gama de todos los servicios, porque es demasiado lo que Emerson College tiene para cada estudiante, es un caso completamente distinto, ¿no? Sí, por supuesto, y una cosa que les puedo decir y que le recomiendo a todos los estudiantes que se involucren en diferentes áreas del colegio. Obviamente que vayan a hablar con consejeros, que vayan a hablar con diferentes personas y exploren todo, porque no solo una persona le puede dar todas las respuestas que están en el colegio y uno se puede enterar exactamente las cosas que le brindan mejores resultados y por eso siempre les digo, no nomás vengan a hablar conmigo, pero también vayan a hablar con áreas que estamos en el Student Development Center, en Career and Employment Center, que les ayuda con trabajos y obviamente con programas con TRiO. Pero si tienen cualquier pregunta siempre pueden ir a cualquier oficina y nomás si viene una oficina pueden entrar y preguntar exactamente qué se ofrece y como hay muchas gentes que le van a ayudar. Sí, gracias, Lázaro. Eso es bien importante, pero ¿sabes qué también es importante para los estudiantes, especialmente esos que son nuevos? Asistir a la universidad, ustedes ya saben, es como una rompecabezas, ¿verdad? Es saber cómo que caben todos esos pedacitos que uno tiene que todas arreglar. Las piezas, cómo navegar todo, sí. Ajá. Y lo que les sugiero a todos, a fin de todo, es que vayan a la orientación, Wolfpack Welcome. Allí es, Lupita, donde tienen todas las mesas de recursos, de todos los servicios que ofrecemos. Ofrecemos ese Wolfpack Welcome en todos los campuses. En The Truex tenemos varias opciones. Vamos a tener uno en el Downtown el 24 de agosto y luego en el Sur el 26 de agosto, el sábado a las 10 de la mañana. Entonces allí es la oportunidad en donde un estudiante con todos los recursos que estén disponibles en el colegio, que ahí están representados y allí pueden hacer sus preguntas, traer todas sus dudas y va a haber el staff allí para ayudarles. Preguntar, estar con una orientación básicamente y preguntar. Y bueno, pues en español sobre todo, y los que les queda más cerca ir al campus del sur, pues obviamente casi siempre hay alguien, o la mayoría de las veces alguien que les ayuda en español, las orientaciones y todo, entonces ahí está la opción. No, eso es buen punto. Allí siempre en el sur estamos disponibles. El papá, ¿cómo te dice? Papá Pitufo. Papá. Sí.
Oye, Alejandro está allí casi todos los días. Alejandra, igual. Jody ya se nos va. Nos da mucha lástima, pero ya se va a hacerse, ¿cómo se No dice? tiene micrófono, ¿verdad? Qué bueno. Asesora con School of Academic Advancement, donde ofrecen las clases de inglés y de GED. Entonces, ahí la vamos a extrañar mucho, pero nos va a llegar Nancy. Entonces, ahí estamos para servirles. y es súper importante lo que dijo Tina, que, por ejemplo, si hay un estudiante que quiere ir al TRiO, los mismos servicios que ofrecen en el sur, ofrecemos en el west, ofrecemos en el TRiO, en el downtown. Entonces, si por algún motivo o razón no pudieron ir a la orientación del TRiO, pueden ir a la orientación del sur o del downtown y son los mismos servicios. Pueden hacer las mismas preguntas. La única, digamos, yo ahora, pues, hombre, es del sur, ¿no? El Sí. tipo que va a hablar, ¿no? Sí. El tipo que va a hablar es del sur. Yo no sé por qué. Soy del sur. Nosotros, los del sur, estamos abiertos sábados y domingos. Somos diferentes. Tenemos parqueadero gratis. Más trabajadores. Sí, más trabajadores. Tú también eres del sur, Lázaro. No, Lázaro es del TRiO. Yo soy del TRiO, sí. Pero ¿cómo, Lázaro? Hay que reconocer, pues, también cuando trabajan más duro que uno. O sea, Los tienen más esclavizados. todo en nombre de la educación. No, es pasión. Everything in the name of education, Yo right, creo Jeff? que los que van al sur se sienten diferentes. Porque somos diferentes. Poesía Bueno, somos en Madison vivo. todos. Somos todos Madison College. Madison College, sí. Bueno, vamos a seguir. Recuerden que hoy estamos hablando de 3 diferentes programas. Sí. Uno, el que acabamos de hablar se llama TRiO, ¿no? TRiO. Sí. Y tenemos otros 2 todavía, 3 todavía. Uno que se llama Scholar Color Mentoring Program. Sí. Y vamos a también a preguntar básicamente lo mismo. ¿Cuáles son los requisitos y qué tipos de estudiantes pueden aplicar a este programa? Jeff, you're also in charge of the Scholars of Color programs. So, what are the requirements that students need for this program, for the men and for the women Scholars program? Students just need to be registered for classes. Los and, estudiantes necesitan solamente estar registrados para las clases. and students of color. That's all we ask. Y for that program. estudiantes de color. minoría de color. Yeah. Cuando hablas, por ejemplo, es una pregunta que me la hicieron qué día y quedé como pasmado, sí. Me encontré con un colombiano de color. Un colombiano de color. Me dijo, ¿yo puedo aplicar a los programas de color de Madison College? So a student from Colombia, and he is a color student. So he was asking if he could apply to the color programs because he is De color. he's a color man. He's a little bit tanner. Yeah. By students of color, we're just simply meaning what would be considered ethnic minorities in this Y eso es in this importante. context of where we're at here. Lo que está diciendo Jeff es que cuando nosotros decimos scholars of, o nosotros nos referimos a los estudiantes de color, nos referimos a la ¿La raza? Tenemos que se va a referir básicamente a las personas que son de grupos étnicos diferentes a los blancos o anglosajones, como diríamos aquí. Entonces, obviamente son personas. Sí, no necesariamente. Entonces, por ejemplo, todas las personas que son latinas, asiáticos, negros, nativos, todos ellos pueden calificar a estos programas. Ciertamente, una de las razones por las cuales se crearon estos programas es para mantener para mantener la visión de que existe la oportunidad también para todo el mundo, que no es solamente para un tipo de personas, sino que existe la oportunidad para todas las personas. Pero no depende nada más del color de la piel, entonces. No, it's not just because of the skin color, It doesn't right? just depend because of the skin color. No. The color of the skin. We're But talking it's just, Latinos, Asians, African In Americans, general. African students. Ok. Entonces todos los estudiantes que son diferentes grupos étnicos, culturales. Porque cuando nos registramos a la escuela, ahí viene cómo te consideras, ¿no? Caucásico, African American, Latin American. Entonces ahí tú pones, ¿no? ¿Qué descendencia familiar tienes, básicamente? Sí. Y ahí es donde tú marcas, entonces ya automáticamente quedas en esa categoría. Y no necesariamente es eso, es el hecho de que sí, porque uno puede abstenerse a dar ese tipo de información, pero de todas maneras, si uno se identifica como un estudiante de
Latino. de algún tipo de esas Categorías. cajitas, uno entonces puede asistir a este tipo de programas. Mucha gente se abstiene por cuestiones de que no quieren ser discriminados de una forma u otra, y eso está bien completamente con nosotros. Lo único que nosotros queremos es darle la oportunidad a todas las personas para que en verdad utilicen estos servicios. La mayoría obviamente son minorías. Entonces, De estos grupos, sí. Bueno, ¿de dónde vienen los fondos de este programa? So where does the funding comes from for these programs, like the For scholars? both programs? Or No, just it's for solamente Scout? for this specific Just for program. the men and women of color Okay. scholar Yeah, that program. comes from a grant that comes through the Wisconsin Technical College system. Ya. Viene de Unos fondos públicos que vienen directamente del estado de Wisconsin, y más allá de eso es específicamente de ¿cómo se llama eso? La asociación de universidades técnicas de Wisconsin. Entonces es igual más o menos como lo tiene también el sistema de universidades de Wisconsin. Nosotros tenemos el técnico de Wisconsin y esos son los que proveen los fondos directamente. Ahora, esta pregunta es, bueno, una aclaración. Cuando estábamos hablando de TRiO, estábamos hablando de fondos federales. En este caso estamos hablando de fondos estatales de Madison, obviamente de la red de universidades, de college, perdón, que tenemos nosotros. Yeah, go ahead. ¿Cuál es? So he's asking, and this is a great question. So we just want to clarify the difference between the fundings for TRiO and the difference between the fundings for the men and women of scholar program. And I'm using the men and women because we have different programs. Pero más adelantito les voy a aclarar eso, Jeff. The funding for TRiO comes from a federal grant from the Department of Education, and that's on a 5-year grant cycle. So we apply every 5 years for a 5-year grant cycle, and then we have to submit like annual performance reviews to make sure that we are meeting our guidelines that within the grant. And lo más importante de esto es que los fondos de TRiO vienen del Departamento de Educación Federal. Entonces son fondos federales. Ellos tienen que seguir ciertas reglas y les hacen una evaluación anual donde se mira cómo van los estudiantes y si los fondos han sido usados correctamente. Entonces por esa parte es la parte de TRiO. Ok, y si cambia el ingreso familiar de un año a otro, ¿qué sucede? ¿Te quitan el apoyo, los fondos o no? If the income change down the road. For TRiO, if their EFC changes, if their financial situation changes, would that matter? no, we only check at the time of application. Just one time. So just one time. Solamente una vez, y es cuando hacen la solicitud para entrar a tiempo. We Excelente. just admit people when they fill out the application. We don't check. We don't go back and check anything. Perfecto. But I also want to mention that Madison College does provide some matching funding. So the grant is through the Department of Education, but we do get some matching funding from the college as well. Entonces la universidad de Madison College también da fondos, hacen un fondo, lo que dé el gobierno federal, hacen el mismo, la misma donación de dinero hacia el mismo programa. Increíble. Para aclarar rapidísimo a las familias, y si tienen más preguntas, 321-1480. Estamos hablando de varios de los programas que tiene Madison College para apoyar a aquellos estudiantes de bajos ingresos, ¿no? Y que apliquen a estas categorías que mencionamos. Y bueno, específicamente con el programa de TRiO que están mencionando, hace al inicio la evaluación de los ingresos familiares. Si usted aplica y califica para este programa, automáticamente va a recibir la ayuda y obviamente ya va a quedar ahí en ese programa y va a recibir los fondos, tanto federales como los que ofrece Madison College. Me parece increíble y ya tenemos comunicaciones al 321-1480. Vámonos. Madison College, ¿cómo le podemos ayudar? Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Hey, Sí, ¿con so quién? I'm really interested in a program of TRiO. Yeah. Thank you for calling. Yeah, so I'm really interested in the program of TRiO, and I was wondering how to apply and when does the program start? Yeah, sure. Muy buena pregunta. Ok, go ahead. Vamos a repetir la pregunta en español. I'm sorry. Dice que está interesado en el programa de TRiO y que quiere saber cuándo tiene que aplicar y cómo es que tiene que someter la solicitud. Adelante, go ahead. You can apply
online. We have, if you go to the Madison College website, you can search TRiO, and the application is actually on the website. You can pick it up in our office at the Truex campus as well at D1651. That's another way you can do it. And we take people on an ongoing basis, so it's not like there's a deadline or anything. As long as we have spots available in the program, we take people. Otherwise, we create a waiting list and take people as other people graduate and move on. Yes. So this is going to be my last year at Madison College, and I'm going to transfer. Mm-hmm. And right now, I'm having some little trouble with financial aid that doesn't cover one of my classes that are already not paid. And need to pay. And I was wondering if you guys have any funds for that kind of situation. Just give me one second. Permítame un segundo. Vamos a traducir primero lo que le ha contestado Jeff para que la audiencia que no habla inglés pueda entender. Entonces, lo que le contestó Jeff, viene. Lo que le contestó Jeff fue de que puede ir al campus de Truex y puede pedir la aplicación, o también lo puede hacer a través de nuestro website madisoncollege.edu y buscar la palabra TRiO, TRiO, y ahí le dice cómo aplicar. Y que no importa en qué etapa de la educación se encuentre, como él que dice que en el último grado de escuela. Sí. Adelante con tu pregunta que le habías hecho anteriormente a Jeff. All right, so I'm in my last semester of Madison College right now, and I was willing to transfer, but I have one problem. I have financial problems that they will not allow to play my classes, so I was wondering if I can get any help from this kind of programs. Yeah, TRiO does have a scholarship help, but we have a scholarship in the spring semester and the summer, nothing in the fall. So students that are within our program and meet our basic program criteria that we ask of students can apply for scholarships in the spring semester and also for the summer if they're taking classes. Lo que está diciendo, lo que estaba preguntando es de que el estudiante se está queriendo transferir, pero está teniendo dificultades financieras. Entonces, Jeff lo que está diciendo es de que puede ir a TRiO y puede investigar cómo es que le puede ayudar TRiO. Porque cada estudiante tiene una necesidad diferente y muy específica, entonces se puede sentar con Jeff, con Lázaro o con una persona de la oficina y le podemos ayudar en cómo, para cada caso. Lázaro, adelante. Y quería hacer una sugerencia. So I'll make a suggestion if you're facing some challenges with financial aid or anything like that. I would recommend that you stop by the Student Development Center and speak with a retention advisor. There may be some funds or anything to kind of explore different options that are at the college. So that's also a great option. And if you need that phone number, I don't know if you have time to write it down, but yes. 608 246 6076 6076. All right. And you press extension 3, yeah, and just ask to meet with a retention advisor, and they should be able to put you on someone's calendar to assist you with, again, see whatever options are available at the college. Yes, and this office is at Truex, correct? Yep. Sí, a Truex, Yes. donde está Lázaro, sí. Si nos puedes decir en español lo que acabas de mencionarle, Lázaro. Amigo, no sé si tengas alguna otra pregunta para nuestros invitados. Muy buena tu llamada. No, sí, es todo. ¿Es todo? Ok, muchísimas gracias y llámales. Adelante, Lázaro. ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Sí, lo que le estaba mencionando al llamador, que si hay estudiantes que están atendiendo al colegio y tienen dificultades con ayudas financieras o unos problemas dificultades que están enfrentando, pueden hablar al Student Development Center, que el número es 608-246-6076, opriman la tecla 3 y hablar con ellos y pedir que hay un consejero y que piden que se pongan en contacto con un retention advisor, que es retención. Y también tenemos una persona que habla español en esa línea, ¿no? Exactamente. Nicole Sandoval, ella puede también hacer, por si necesitan a alguien que hable español, pueden pedir que pueden hablar con Nicole para que les haga esa cita, porque ella puede hacer las citas. Nicole Sandoval, ok. Nicole. Excelente. Bueno. Y también es importante decir de que Lázaro es uno de nuestros consejeros de Retention and Advising, entonces también pueden ver a Lázaro. Pueden preguntar por mí. Pueden preguntar por Lázaro, súper helpful, ayuda demasiado. Consejero estrella, se puede decir. Sí, consejero estrella. Estrella, no estrella. ¿Y qué es lo que hace tu oficina específicamente, Lázaro? No hemos platicado contigo y no hemos conocido mucho de tu trabajo. ¿Qué es lo que haces en esa oficina de Retention and Advice? Sí, en esta específica, nosotros, los estudiantes que vienen con nosotros, tenemos, obviamente, si están
teniendo dificultades en las clases, podemos ofrecer diferentes opciones, conectarlos con programas en el colegio también, y obviamente si hay dificultades de ayuda financiera, también nos podemos conectar con recursos si hay disponibles. Así es de que hay muchas opciones y es muy difícil para saber todas, y es muy bien que vengan a ver a un Retention Advisor si tienen cualquier problema de eso en las escolares. ¿Ustedes contactan a los estudiantes? Porque muchas veces es difícil decir y aceptar, tengo problemas financieros, tengo problemas familiares, económicos, cambió la vida, a lo mejor tienen planes de casarse y dejar la escuela de lado. ¿Ustedes contactan a esos estudiantes de alguna forma que ven que han como que disminuido un poquito en su interés en la escuela o ya no están haciéndolo tan bien como al principio? ¿Ustedes se dan cuenta o solamente esperan a que los estudiantes vengan hacia ustedes? No, sí, muy buena pregunta. Sí, por supuesto, también tenemos un sistema que se llama Early Alert. Esos son... los profesores, instructores pueden mandar a lo que se dice una Early Alert. Alertas. Sí, alertas a ¿A los consejeros? Si tienen estudiantes específicos en sus clases que están faltando a clases o que no han entregado tareas o no les está yendo muy bien. Están un poco atrasados en sus trabajos. Exactamente, y nos mandan, esa alerta nos viene a nosotros, y nosotros podemos contactar a los estudiantes, les hablamos por teléfono, les mandamos correos electrónicos, y obviamente queremos que vengan a una cita para hablar un poquito más de lo que está pasando y las ayudas que podemos ofrecer. También otra manera que nos conectamos con esos estudiantes, si reciben bajos grados en un semestre, tenemos una lista de estudiantes que están en probación académica, y también les hablamos igualmente como los de Early Alert. Sí. Bueno, ya tenemos TRiO, ya tenemos programa de Color, y ya vamos ahora con un tercero. AVID-TOPS. Se llama así precisamente, AVID-TOPS. Oye, yo en todos he estado, ¿eh? ¿Sí? ¿También has estado en este? Sí. Sí, bueno, en California, sí, ¿verdad? en California, sí. Yo fui un AVID student. ¿Sí? ¿También? Bueno, cuéntanos entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es el programa AVID-TOPS? Bueno, AVID es un programa, bueno, la verdad, no sé si es diferente aquí que en California, pero el programa AVID lo que hace es prepara a los estudiantes antes de ir a la universidad, ya sea una universidad que sea de 4 años o un community college como Madison College. ¿Pero prepara a los estudiantes en high school? Sí, los prepara en high school, los hace que tome AP classes. Las AP classes son las clases que cuentan como crédito universitario. También les enseña cómo tomar notas, cuál es la lectura que tienen que, cuando están leyendo, qué es lo importante y todo eso. Y también tenemos a Lázaro, que también es el consejero de estudiantes que son parte de este programa. Bueno, Lázaro, aprovechemos y cuéntanos un poco quiénes pueden aplicar a este programa. Bueno, sí, como dice Vianney, ella participó en AVID en California, pero este es un programa nacional, así es de que tenemos un programa de AVID en las escuelas del distrito de Madison, y aquí en el estado de Wisconsin y el distrito de Madison tenemos algo especial que el programa el Boys and Girls Club trabaja con las escuelas de Madison y tienen el programa TOPS, así es de aquí es AVID-TOPS. El AVID es la parte que, como dice Vianney, instrucción en la clase, ayudarlos a prepararse para el colegio, tomar las clases requeridas para el colegio, y la parte de TOPS es más como fuera de la escuela, que les ayudan también financieramente o soporte. Lo que tenemos ahorita en el colegio de Madison es que tenemos a alguien específico de Boys and Girls Club que les ayuda a los estudiantes que vienen a Madison College para seguir ese soporte y conectarlos específicamente con el colegio. Y muy importante, perdón. Sí, en este caso, por ejemplo, ¿a quién tienen que contactar primero? ¿Al profesor o al advisor de high school o a Madison College directamente? Para participar en el programa de Madison College tienen que ser graduantes del programa de AVID-TOPS en la high school. Es muy importante que los padres empiecen a preguntar de este programa, pueden inscribirse en las escuelas del distrito de Madison del 7 grado, así es de que empiecen a preguntar a los consejeros, a los maestros, cómo pueden participar sus hijos o hijas en ese programa. Ya cuando empiezan la high school tienen esa clase específica que les ayuda a prepararse para el colegio, y luego cuando se gradúan del programa, entonces si vienen a Madison College, seguimos esos recursos, cuando también les podemos ayudar poquito financieramente por el lado de Boys and Girls Club, y tienen a alguien específicamente. Yo soy uno de los consejeros específicos para ese programa, y Sarah Buney es la otra consejera, que pueden venir directamente a nosotros para no tener que ir a varias personas. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la información.
Dime. Otra de las preguntas que tenía es, siendo tú estudiante de AVID, ¿en qué te benefició si yo veo que tú eres buena estudiante? Pues por eso, porque siempre yo como estudiante de high school y hasta la fecha estudiante de colegio, yo estoy todavía en Madison College, yo soy parte de TRiO, I'm part of TRiO, I'm part of the Women of Color, soy parte de uno de los programas que ofrece y también soy parte del Scholars of Promise. Entonces tengo un poquito de experiencia. Programas como estos son los programas que a mí personalmente me han ayudado a seguir adelante, a buscar la motivación y buscar la ayuda, no solamente financiera, pero también la ayuda de ese soporte y esa familia externa en la universidad. Listo, bien. Vimos TRiO, vimos programa de Color, vimos AVID-TOPS. Y ahora vamos con el último. El último es un programa que pues es Made in Madison College. Que nació en Madison College. Sí. Apenas, ya está a punto de su infancia. Ya está caminando. Está en pañales todavía. Todavía, ya el lunes ya va a empezar a caminar. Sí, entonces y estamos hablando del Cuéntanos. Scholars of Promise, que ya por fin nuestros estudiantes van a empezar la escuela el 14 de agosto. Tienen un campamento del 14 al 18 de agosto, donde donde el campamento se llama Learning to Learn Camp, así que si nos están escuchando, el lunes tienen clase de 9 a 4 de la tarde, así que ahí los esperamos, lean su libro, respondan las preguntas que les mandamos. No se olviden de la tarea, sí, ya la tienen tarea. Y también tenemos... ¿Pero qué es? ¿Para quién es este programa? Yo estoy súper emocionada. El programa... ¿Quiénes se inscribieron ya a este programa Ya Scholars está of hablando- Promise? ¿Y a qué se refiere? Ya está hablando como estudiante, ¿no? No. Quítale Y el bueno, micrófono. 321-1480. Sí, Si alguien tiene a ver, preguntas, aproveche que tenemos a los expertos especialistas de cualquiera de los campus de Madison College. Hoy es el momento, de verdad, aquellos padres de familia que todavía no saben qué van a hacer con sus hijos o ya van a regresar las clases y no están inscritos absolutamente en nada, se graduaron del high school, etcétera. 321-1480, hay muchas opciones y llame ahora mismo si tiene preguntas de cualquier tipo relacionado con la educación de sus hijos con Madison College. Vámonos. ¿Qué es entonces? ¿Qué es? Bueno, el Scholars of Promise es el programa donde estamos admitiendo a estudiantes que se acaban de graduar de la high school. Es un programa también como TRiO que les ofrece la ayuda. Es una beca. Entonces, si tienen la 3,500 o menos que hacen 3,500 ¿qué? dólares. ¿El ingreso de quién? Son Ingreso. $3,500 de ingreso en el hogar hacia la ayuda de la familia. En otras palabras, nosotros tienen que llenar un formulario que se llama FAFSA, puede ser en línea o en papel, y nosotros tenemos unos formularios también donde para personas que de pronto no se les facilite tanto llenar el FAFSA, entonces podemos también hacer un formulario interno, y lo que nosotros necesitamos saber es si la familia, cuánto es el ingreso económico de la familia dentro del hogar. Calificarían si es de 0 a 3,500, un número que llaman EFC, que es el estimado de cuánto puede contribuir una familia hacia el estudio del estudiante de universidad. Entonces nosotros calculamos eso. Si hace eso, el estudiante se tuvo que haber graduado se tuvo que haber graduado de high school con un GPA o con un promedio de 2.25 y tiene que escribir un pequeño ensayo, tiene que mandarlo hacia nosotros, y lo más importante es que tienen que mostrar interés o llenar la solicitud al programa lo antes posible. Lo antes posible quiere decir 9º grado, desde 9º grado hasta 12º grado. Ahorita los que son seniors o 12º grado los necesitamos que empiecen a aplicar, sobre todo en este momento. Y lo último es que necesitamos que tomen, y lo más seguro es que ya lo han tomado, el examen ACT o ACT, y que nos manden sus notas de high school. Es lo más importante. Entonces ya, como dijimos, ya aceptamos el primer grupo de personas
En este momento, más o menos tenemos 200 estudiantes entrando a este programa y lo interesante del próximo año para todos los radioescuchas que están ahí es que también vamos a empezar a reclutar personas que son de GED y HSED, o sea, personas que no pudieron terminar el high school pero quieren hacerlo, que lo están haciendo en este momento por una de las agencias de aquí de Madison College, que son partners con Madison College o en general, pueden aplicar para que empiecen el próximo año en agosto del 2018. ¿Hay algún, digamos, por lo que estás diciendo, hay algún tipo de límite de edad? Porque, por ejemplo, en esta primera parte estás hablando de gente de high school, de jóvenes, pero también cuando hablas de GED ya estamos hablando de gente adulta. Sí. ¿Cuál es el límite de edad para este programa? En este momento, estos son los límites. Si se graduaron de high school, en los últimos 9 meses pueden entrar al programa. Ok, entonces si se graduaron en el verano, se graduaron en enero de high school, pueden entrar en el programa este otoño, o podían entrar este otoño, o en primavera también, dependiendo, pero para los que son GED y HSD, se tuvieron que haber graduado con el GED o HSD empezando desde este mes hasta el próximo año del 2018, en todo caso agosto del 2018. Entonces no es cuestión de edad, es cuestión de hace cuánto se graduaron de high school o de GED HSD. Estoy escuchando el programa en estos momentos y digo, ay, estos benditos me acaban de dar la clave. ¿A dónde tengo que llamar? Porque yo puedo comenzar este semestre ya, o ya está complicado, ya se llenó. Usted llámenos. Usted llámenos. Nosotros vemos la forma de cómo ayudarle. El teléfono del Scholars of Promise es bueno, les voy a dar mi número directo. No, pero no celular, por favor. No. 608-616-3576. 608-616-3576. Pueden preguntar por Vianney, por Javier o por Michonne. Y ahí vamos a estar ayudándoles para el Scholars of Promise. Y también si tienen preguntas de TRiO o algo, nosotros los mandamos con Jeff. If they have any questions, we'll send them to you, Jeff. Nosotros obviamente tenemos personal que habla español, obviamente inglés, y pues también en este momento no tenemos más lenguajes, pero de todas maneras tenemos los recursos, claro, y buscamos las personas que hablen otros idiomas. Tenemos solamente escasos 2 minutos y medio, rapidísimo. Bueno. Son muchas las opciones, muchos los anuncios, muchas cosas que están pasando. Las clases ya están por comenzar en Madison College. Cositas que debemos de recordar, Alejandro, Tina o Javier o Vianney, que van a ocurrir ya en los próximos días, que debemos de tomar en cuenta para estar presentes con Madison College. Antes que se me olvide, el programa de Scholars of Promise es una ayuda financiera también. Entonces, por lo que les digo, es una beca que paga lo que no paga el gobierno federal para la colegiatura. Nosotros pagamos el resto. Entonces nosotros, eso es lo importante. Una pregunta y una respuesta rápido. ¿La gente que está aplicando a cada uno de los programas que hemos escuchado hoy pueden aplicar a todos? Sí, todos pueden, las personas, porque nosotros ofrecemos servicios completamente no diferentes, pero más enfocados hacia el estudiante, cada uno de estos programas. Entonces pueden estar en los 3 programas y nosotros vamos a tratar de darle todos los recursos necesarios. La gente que nos está escuchando y que quiere ver el programa o quiere repetir el programa, nosotros lo estamos subiendo o está en estos momentos en Facebook Live, y lo vamos a subir también en YouTube, donde está toda la colección de todos los programas que hemos hecho aquí en vivo. El próximo programa es septiembre 8, para que entonces la gente lo escriba en su calendario para que no se pierda. Es el segundo viernes de cada mes. Estamos aquí con la movida, entonces la gente nos puede escribir. Si usted tiene alguna pregunta en estos momentos referente a cualquiera de los temas, nos puede llamar en español si quiere al sur, 243-4200, 243-4200. Cualquier pregunta se la resolvemos. Hasta psicólogo tenemos, ¿cierto? Sí. Claro. Y bueno, last comments, I don't know if you have any comments, no sé, Lázaro o Jeff, cualquiera de ustedes. Do you have any comments? Last comments? Yeah, I just would encourage people to get involved in one or multiple of these programs. Many students, like Vianney said, are involved in several of them. But we have found, and research finds, that people that are involved in something
other than just academics, are much more likely to succeed through graduation. So I think that's the message here. Thank you. Thank you. Lo que Jeff está diciendo es de que él les recomienda que sean parte de un programa en Madison College, porque los estudios revelan que la gente que se envuelve en el colegio dura más en el colegio. Lázaro, déjanos tu teléfono si alguien quiere contactarte directamente. Sí, si pueden hablar directamente es mejor hablar al 608-246-6076, extensión 3, y pueden preguntar por mí directamente y ahí los pueden conectar conmigo. Excelente. ¿Se acabó el programa? Sí, ¿no? Gracias. Básicamente www.madisoncollege.edu/ponte las pilas. Y ahí excelente. Gracias, buenos días. Seguimos con más de la programación aquí en La Movida. ¿Llegaste tarde? ¿O quieres escuchar algo que te interesó? ¿O simplemente te agradaron nuestras voces? Búscanos en madisoncollege.edu/ponte las pilas y podrás escuchar el programa completo. Una hora de sueños y oportunidades se han acabado. Pero recuerda, nos volveremos a escuchar el segundo viernes de cada mes aquí en La Movida 1480 AM.